Bueno, un cordial saludo para todos, todas las personas que ven este video. Este video está desarrollado en el marco del ALAS Meet, en donde se trata la seguridad bancaria. Para este encuentro, hoy nos acompañan tres conferencistas de primer nivel en este conversatorio y quiero presentar al primero de ellos y es César López. César López es gerente de seguridad de personas e infraestructura en Bancolombia. César es ingeniero de productividad y calidad, además es especialista en alta gerencia y cuenta con 30 años de labor en el Grupo Bancolombia. Finalmente, tiene 15 años de experiencia en el ámbito de la seguridad. César, te doy un cordial saludo y quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿En qué medida la seguridad electrónica ha apoyado y ha potencializado la seguridad bancaria y en qué aspectos de la gestión de la seguridad y de los riesgos que emergen en la banca crees que debería haber más desarrollo tecnológico? Es un saludo especial para todos. Creo que la tecnología ha aportado muchísimo a la banca en varios aspectos. Lo primero es porque con la tecnología hemos llegado a varios sitios remotos de este país donde podemos de manera oportuna, efectiva y eficaz lograr tener conexiones y conectividad y podernos apoyarnos de ella para tener en línea lo que sucede como tal. Eso también nos impacta definitivamente en el tema del gasto de hombres de vigilancia. Definitivamente es un aporte fundamental, es un aporte valiosísimo el que hoy la tecnología nos ha proporcionado. Desde que se inicia en el proceso de las alarmas, luego con el paso de todos los sistemas de seguridad y luego pues con el video. ¿Qué esperamos para el futuro? Yo creo que las tecnologías, poderse unir el tema de video que ha venido teniendo un mejor avance. Ya hoy con video uno puede tener integraciones fundamentales y con una cámara de video tú puedes tener integrados temas de intrusión, sensores, una gran cantidad de cosas que van a beneficiar a todo el tema de la banca. Creo que la tecnología nos ha apoyado en eso, nos ha apoyado para ser mucho más oportunos, mucho más eficientes y creo que en adelante tener integraciones de las diferentes marcas y de los diferentes productos será un beneficio para todos. Con respecto a eso, ¿qué dificultad podría darse en la integración? Es decir, hasta, pues digamos que he podido hablar con algunas personas y que me dicen que la complejidad de la integración podría estar en la heterogeneidad de las marcas. Muchas veces las alarmas corresponden a una marca, las cámaras a otra marca. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil ha sido esto en la banca? La verdad es que para nosotros, pues hoy nosotros tenemos unos sistemas que integran diferentes marcas. Marcas de control de acceso, marcas de sistemas de alarmas y marcas de video. La verdad es que esas herramientas PISIM que hoy en el mundo se vienen desarrollando, hoy están dando esa facilidad. Hace algunos años era un poco difícil y era difícil pensar en eso, pero creo que todas las marcas han pensado en esa homogeneidad y han permitido pues establecer ese tipo de integraciones. Ha sido beneficioso para nosotros, ha sido un importante avance que se tiene y eso hace que las entidades financieras cuando vayan a hacer inversiones en los temas de seguridad no tengan que hacer esas inversiones millonarias que primero se hacían, sino que a medida que las tecnologías van avanzando, nos vamos integrando hacia ellas, vamos dejando las tecnologías hacia atrás y de manera importante la integración de las diferentes marcas nos ha permitido pues seguir adelante. Muchas gracias, César, por tus valiosos aportes. Entonces, con esto nos queda claro que para la banca y desde la perspectiva que nos ha contado César, la oportunidad, la conectividad y la efectividad juegan un papel supremamente importante en el desarrollo de las operaciones de la banca, que no solamente coadyuvan a la seguridad, sino a otros procesos. Adicionalmente, la tecnología de video que en suma se integra con otras tecnologías y esto permite tener una mayor experiencia en los resultados en la integración. Muchísimas gracias, César, por tu participación en este ALAS Meet 2021. A ustedes, muchísimas gracias.
Bueno, continuando con nuestro Alas Meet 2021, tenemos la presencia de Luis Alfonso Ceballos, quien es consultor en seguridad e investigaciones de fraude financiero, es especialista en seguridad física e investigaciones de fraude, con experiencia en el diseño de proyectos para áreas de seguridad electrónica en sucursales bancarias, control de la facturación, presupuestos y control y gestión del conocimiento en comunicación organizacional, recursos humanos y sistemas. Luis Alfonso, bienvenido y tengo una pregunta para ti. ¿Cómo ha cambiado el COVID-19 la seguridad bancaria? Es un grato placer compartir con ustedes en un foro tan importante como Alas Meet 360 Banca, que es, digamos, uno de los foros más prestigiosos a nivel de América Latina. Y aquí vamos a intercambiar experiencias más que a generar teorías. Efectivamente, el COVID significó para todas las empresas un cambio de filosofía y un traslado a la virtualidad. En ese orden de ideas, los bancos tuvieron que cambiar su filosofía de transaccionalidad, inclusive su filosofía laboral, porque la mayor parte, el 70 al 80% de los empleados se fueron a trabajar desde sus casas. No podemos desconocer que esto significó un disparo en la transaccionalidad a través de Internet, a través de cajeros automáticos, a través de aplicaciones móviles, a través de teléfono, en fin. Hoy por hoy, entre lo que más llama la atención es que la transaccionalidad en sucursales bajó a menos del 25%. Eso es muy significativo porque implica que el cliente tuvo que migrar forzada a una transaccionalidad para la cual probablemente no estaba tan preparado. Entonces, tanto los bancos como los clientes se tuvieron que empezar a hacer un upgrade de todo lo que era sus conocimientos, su software, inclusive hasta sus equipos de cómputo y móviles para poder caminar al mismo ritmo. Pero esto abrió una brecha importante porque el delincuente encontró que ahora tiene más víctimas a través de sus canales. Entonces, malware y todos los phishing y demás derivados de estas prácticas delincuenciales encontraron un caldo de cultivo perfecto. ¿Qué ha hecho la banca? La banca ha desarrollado poderosas aplicaciones de protección al interior de su organización, pero yo no veo que esas herramientas puedan o sean aplicables al común de los clientes. Las pequeñas empresas y los clientes corrientes o los clientes de banca personal no tienen esa accesibilidad. Entonces, hoy lo que se refiere al manejo de información de estas asimétricamente definido entre lo que es el ataque del delincuente versus lo que es la protección del cliente, que en últimas será la víctima si no tiene los argumentos para defenderse en caso de una transacción irregular. Entonces, hoy hay software capaces de vulnerar sistemas telefónicos o aplicaciones como Android o iOS, y si uno como usuario no tiene el pleno conocimiento y no tiene el direccionamiento de los bancos de cómo debe ser la transacción, qué métodos de comprobación, de identificación tiene, ahí se queda corto. Entonces, ¿qué se le puede pedir a las empresas que son las que dan las herramientas? Caso de las telefónicas, de los prestadores de servicio y de cuantos tienen que ver en esta interacción de lo que es la telefonía celular, y es suministrar equipos robustos que tengan software sofisticados para evitar que sean vulnerados y que sean suplantados. Porque si se suplanta a un cliente ante una entidad financiera, es muy difícil comprobar que el cliente ha sido vulnerado. Para el banco, en sus registros queda un ingreso autorizado y validado de acuerdo a la temática de seguridad que tenga cada organización.
Entonces, la recomendación es, en épocas como estas, donde las necesidades cambiaron, debemos ir al mismo ritmo, tanto clientes como entidades financieras. No olviden ustedes que nuestra información está en muchas partes y en muchas partes también se pierde. Eventos como Facebook, que perdieron millones de registros, y otras entidades sucede con mucha frecuencia. Y ustedes saben mejor que nadie que lo que está en Internet alguien lo encuentra. Muchas gracias. Muchas gracias por tu valiosa intervención, Luis Alfonso. Muy interesante y pensaría uno que son aspectos de sentido común, de cultura general, que ya eso comienza a ser parte o debería ser parte de nuestro ADN, pero muchos de nosotros todavía pasamos por alto ese tipo de buenas prácticas en la virtualización. Y es muy interesante ese aporte que nos das en el descenso que ha habido en la transaccionalidad física y cómo ha emergido y cómo creo que a muchos nos ha tocado evolucionar hacia una cultura de lo digital. Luis Alfonso, tenemos otra pregunta para dar continuidad a nuestro panel. Con todo lo que hemos visto de tecnología, COVID, creo que esto también demanda unas competencias y unas habilidades de nuestros líderes de seguridad en el sector bancario. ¿Cuáles considerarías tú que deben ser esas habilidades y esas competencias que debiera o que deben fortalecer nuestros líderes de seguridad bancaria? Muchas gracias por la pregunta. Es un punto interesante. Yo tuve la experiencia laboral de trabajar por 30 años con una multinacional del mercado financiero, y mucho de lo que nos pedían a nosotros era que fuéramos líderes, y la palabra líderes implica tener en principio una habilidad muy grande, que es la de la comunicación. Después tiene que tener una capacidad de resiliencia bárbara, porque en las entidades financieras suele suceder que el core del negocio está enfocado en producir dinero y no gastarlo. Uno de los grandes defectos de los líderes de seguridad era no tener la habilidad de venta. Y al no tener esa habilidad, muchos de los proyectos que podrían ser interesantes para prevenir terminaban fracasando en los comités que se presentaban. Cuando nos enseñaron que esa habilidad teníamos que mezclarla con lo que es el negocio financiero. En pocas palabras, había que mostrar rentabilidad. Fue cuando aprendimos a conocer la palabra, o mejor, del inglés el ROI, el retorno de inversión. Ahí en ese momento se abrió un compás interesante, porque ya no hacíamos parte de la carga del gasto, sino nos convertíamos en un factor que generaba utilidades. Entonces tenemos que aprender a conocer muy bien lo que significa la pérdida potencial menos la pérdida real, para demostrar que efectivamente nuestras acciones tienen una capacidad de producir no solo la defensa de la integridad y la vida de nuestros empleados, sino también la defensa y el buen nombre y prestigio de nuestras organizaciones. Hay otra cosa que yo en otros foros he tenido la oportunidad de presentar, y es una que se llama procrastinación, una doctrina que debemos tener conciencia y claridad, y es no dejar para mañana lo que podamos hacer hoy, no retardar nuestras decisiones por diferentes razones. Entonces, cuando tenemos el conocimiento, que esta es otra habilidad, debemos estar listos a montar nuestros proyectos y a venderlos de manera inmediata para que tengan efectivamente un resultado. Entonces, el diseño, la composición de nuestras estructuras de seguridad, el manejo a través de redes y sistemas informáticos del banco, pues obliga a que el hombre de seguridad sea un hombre multidimensional, con la habilidad de trabajar en forma muy integrada con todo el resto del negocio. Ahí yo creo que ese es tal vez el secreto mejor guardado. Si el hombre es capaz de integrarse con todos y cada
o grupos de trabajo de la organización, pues dar los resultados mucho más rápidos y mucho más efectivos. Entonces no le tengan miedo al fracaso. La resiliencia es algo que debemos manejar proactivamente, positivamente. Y hay que estar adquiriendo conocimientos día a día. Mis colegas que me antecedieron hablaban de todo lo que es la capacidad tecnológica hoy por hoy que tienen las organizaciones. Tenemos que tener conocimientos, saber cómo están migrando, cuál es el comportamiento del crimen, hacia dónde se enfoca el delito, y tener unas excelentes y muy buenas relaciones con nuestros compañeros con nuestros colegas de otras organizaciones financieras, con las instituciones del Estado, llámese fiscales, jueces y policía, para que podamos responder de manera mucho más efectiva contra el delito, y así convertirnos, digamos, en organizaciones fuertes y que manifiesten al mercado que tienen unos conocimientos y unas habilidades que les permiten ser las de primer orden en el mercado. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Luis Alfonso. Qué importante aporte que nos acabas de dar. Entonces, para que lo podamos apropiar todo el conocimiento que nos acaba de dar Luis Alfonso. Primero, liderazgo manifestado en la comunicación y en la capacidad de ser resilientes. Venta, tener la capacidad de vender proyectos a partir de la identificación clara de cuáles son esos retornos de inversión, la procrastinación y el conocimiento enfocado en 3 líneas, en la posibilidad de integrarse con otras áreas, otros procesos del negocio, entender un poco las dinámicas del crimen y tener relaciones con colegas y autoridades. Muchísimas gracias, Luis Alfonso, por tus aportes. Creo que nos han enriquecido muchísimo. Gracias a ustedes por la oportunidad. Bueno, y continuando con nuestros expertos en seguridad bancaria, tenemos al señor José Luis Montero, que es responsable de Solutions Development Security del BBVA en México. Él es especialista en seguridad con más de 13 años de experiencia en el sector, un amplio reconocimiento y experiencia en tecnologías y proyectos de seguridad, protección contra incendios, control y gestión de la operación, riesgos y manejo de crisis, principalmente en el sector bancario. Y en segundo plano, para el retail, enfocado en desarrollo e implementación de metodologías ágiles progresivas. Actualmente en BBVA su principal función es el diseño e implementación de las mejores tecnologías en materia de seguridad física, electrónica y protección contra incendio para las diferentes instalaciones. José Luis, te doy una bienvenida y creo que la pregunta que te voy a hacer es perfecta para el perfil que tienes y la experiencia que tienes en el sector bancario, y es básicamente qué tecnologías y qué requisitos o qué requerimientos de seguridad física consideras tú que son el mejor control para los riesgos que se ha tratado a lo largo del ALA-SMIT 2021, que sean los más efectivos y que puedan realmente ser esa ayuda para los directores de seguridad bancaria? Muchas gracias, Julio, por la presentación tan rimbombante que me has podido dar en estos momentos. Efectivamente, bajo mi perfil, la realidad es que hoy día estoy más enfocado en temas de proyectos de seguridad electrónica y física, y creo que vale la pena hacer hincapié en algunas reflexiones que justo estaba pensando el otro día, ¿no? Hoy día la seguridad electrónica y la protección contra incendio es el brazo derecho de la seguridad, y bueno, dado que si no tenemos unos buenos sistemas de seguridad y un sistema de protección contra incendio adecuado, pues realmente, si no están bien aplicados, si no funcionan correctamente, pues las plataformas pueden dejar de ser confiables, ¿no? Y eso no nos va a permitir tener ciertos alertamientos, ni tampoco de manera correcta ni oportuna, y por lo tanto el seguimiento a los mismos pues no va a ser adecuado, ¿no? Básicamente uno de los factores importantes que se tienen que considerar en el aspecto de la seguridad física y también en la electrónica, porque al final van de la mano, es que deben de estar enfocados a explotar hoy día ya lo que es todo, lo que es data, ¿no? Y generar dentro de las centrales de monitoreo
así como con los responsables o con los correspondientes asociados de seguridad que se tengan en las diversas instituciones o en las geografías, ¿no? O sea, se tiene que tener esa data que sea útil, que sea factible para poderla operar de manera adecuada, para tener más información de la que hoy nos presenta un sistema convencional de seguridad, ¿no? En función de eso, pues no es práctico y no basta únicamente tener a los monitoristas como anteriormente se tenían en muchas de las instituciones, en donde se quedaban fijos observando las pantallas, lo cual obviamente pues no es práctico. Y ahora los monitoristas deben de ser interdisciplinares, ¿no? No solamente pueden atender eventos de seguridad en función de las plataformas electrónicas o porque se abrió una puerta o porque se abrieron una bóveda, sino que también tienen que atender otros eventos como la configuración de los mismos sistemas. Tienen que ayudar en la atención y gestión de mantenimientos. A veces los ocupamos como una mesa gestora de mantenimientos. Y bueno, también deben de atender a los colaboradores en las redes de sucursales de las instituciones, ¿no? Es decir, tienen que dar guías paso a paso de cómo hacer las cosas, etcétera, ¿no? De cómo actuar ante una incidencia, que mantengan la calma, que actúen bajo los protocolos que se tienen establecidos en la institución, por ejemplo, ¿no? Entonces, hoy día, como responsables de seguridad, pues buscamos herramientas que ofrezcan alternativas avanzadas, es decir, que mantengan un esquema tipo Business Intelligence, en donde nos entreguen esos dashboards de control con indicadores y niveles de servicio para poder medir la productividad. Incluso a veces desde áreas centrales, cuando tenemos que ver a los diferentes asociados de seguridad o a los diferentes elementos que tenemos distribuidos a nivel geográfico, pues no siempre sabemos qué están haciendo, ¿no? Entonces, con estos dashboards podemos medir la productividad hoy de los equipos. Ya tenemos que empezar a dar más, ¿no? A entregar más. También tenemos que buscar que las plataformas que hoy día nos ofrezcan los diversos fabricantes en materia de seguridad física y electrónica, pues nos ayuden a tener dentro de ese Business Intelligence información para poder determinar tendencias delictivas, ¿no? Por ejemplo, que nos arrojen temas de análisis de riesgo, que en algún momento nos puedan dar temas predictivos, es decir, que de acuerdo a la tendencia que tengo en ciertos estados, municipios, colonias, etcétera, sobre eso me puedan decir si voy a tener próximamente a lo mejor un ataque o se va a incrementar el ataque, ¿no? En ese sentido, incluso entiendo que ya hoy hay herramientas muy avanzadas, se están evaluando muchas en el ámbito de la seguridad, pero lo importante es que sean integrales y sobre todo que sean fáciles de usar, porque un monitorista en una central de monitoreo pues no es un experto, ¿no? También tenemos que considerar que se debe brindar información alineada y sobre todo que nos ayude a mantener la alta disponibilidad de los sistemas de seguridad. La realidad es que hoy, si se nos cae una cámara, se nos cae un videograbador, se nos cae una lectora de control de acceso, una cerradura electrónica, a veces no nos enteramos hasta que ya es demasiado tarde, ¿no? Entonces, es importante manejar plataformas informáticas como los BSMs, que nos permitan tener alta disponibilidad, que nos permitan mantener monitoreados los equipos y que realmente estén integrados dentro de plataformas como lo que hoy día son los PSIM o los BMS, ¿no? En ese sentido, pues, estas plataformas también tienen que dar información de inteligencia para coadyuvar con los equipos de investigaciones, de tal manera que se puedan tener una reducción en el quebranto por el ilícito bancario y que además podamos tener evidencia suficiente para fincar responsabilidades jurídicas en algún momento, ¿no? Y sobre todo, pues que podamos proteger lo que más nos importa, que es el patrimonio de las personas, pero principalmente de las personas. Al final, y bueno, ya como reflexión, las nuevas tecnologías, y eso va muy enfocado a todos nuestros amigos que estuvieron o que van a estar exponiendo más al rato, es que todas las tecnologías nos deben de ayudar a transformar y mejorar, sobre todo a simplificar los procesos operativos que hoy brindamos a todos nuestros clientes, ¿no? Que nos ayuden a dejar de ser reactivos y ser más preventivos. Tener dentro de las plataformas procesos en los que se nos ayude a tener una mejor estructura de planeación y de organización. Tenemos que dar mejora continua, tenemos que dar un mayor valor al negocio y sobre todo tenemos que tener plataformas que sean on cloud, principalmente on-premise, si no hay otra solución. Pero lo más importante es dejar de utilizar plataformas que sean con arquitecturas o basadas en arquitecturas legacy, ¿no? Que al final eso no nos hace ya no adquirirlas e incluso caer en grados de obsolescencia
que hoy día no pueden ser mantenidos en las instituciones, sobre todo por temas de ataque cibernético. En el caso también de la protección física, lo más importante es seguir regulaciones, seguir estándares, normativas internacionales. Nosotros, por ejemplo, mucho de nuestro éxito al hacer proyectos de seguridad física como tal, per se, es hacer pruebas destructivas. No nos fiamos de que llegue un fabricante y nos diga, oye, mira, yo traigo el cristal con la homologación NIJ y te va a dar un nivel 3 plus, ¿no? Sino que vamos, lo probamos, tiramos sobre el producto, hacemos diferentes pruebas, incluso por encima de lo que marcan normas internacionales como las norteamericanas o las europeas. Y sobre todo, que nosotros podamos tener la certeza de que si yo me paro detrás de una barrera física, como puede ser una puerta blindada, una placa de acero balístico o un cristal blindado, pues que yo como responsable de ese proyecto pueda pararme detrás y que disparen y que no va a pasar nada. Y que yo tenga esa certeza, se la pueda transmitir a los empleados de las instituciones, ¿no? Para las que trabajo. Entonces, en ese sentido es que creo que son algunos aspectos fundamentales que hay que considerar en la generación de proyectos de seguridad física, principalmente las electrónicas y en lo que son barreras físicas per se, ¿no? José Luis, muchas gracias. Me pareció tan interesante todo lo que has mencionado que me asalta una nueva pregunta y es un poco el circuito cerrado de televisión. Hemos estado acostumbrados a circuitos cerrados de televisión, pero quiero tu impresión en qué tanto nos están aportando estos para la seguridad bancaria. ¿Qué porcentaje le darías a lo preventivo y qué porcentaje le darías a la investigación? Es decir, ¿a qué está fortaleciendo hoy en día más un circuito cerrado de televisión? ¿A fortalecer los procesos investigativos o a la prevención? ¿Y cuál debería ser ese deber ser, valga la redundancia, que tú recomendarías? Yo creo que hoy estamos hablando de un 70-30, donde el 70% aporta para el tema de la investigación, el 30% aporta prácticamente para el tema preventivo, pero lejos de que sea preventivo, creo que es más bien una herramienta disuasiva para las personas y sobre todo que ahora con las nuevas tendencias digitales como el reconocimiento facial nos van a ayudar a ser predictivos e incluso ya no vamos a ser reactivos pero de otra manera. ¿Qué significa? Que si llega una persona en una institución donde tenemos cámaras con, por ejemplo, un reconocimiento facial, ya vamos a poder alertar a las autoridades en el momento 1 en el que llegue el delincuente. Con eso vamos a tener la certeza de que la persona o la víctima, en este caso un cliente, que pueda estar siendo acompañado de un delincuente o que detrás de él entre un presunto responsable, pues va a ser identificado de manera oportuna. La autoridad simplemente va a tener que estar afuera de la sucursal para poder aprender a la persona. Entonces, el CCTV va a cobrar una relevancia muy importante con las nuevas tecnologías. Y ya no va a ser tanto de que sea preventivo o de que sea para la labor de investigación. Más bien ahora va a ser una herramienta para tener alertamientos oportunos y concretos hacia las autoridades, de tal forma de que podamos reducir lo que tanto nos aqueja, ¿no? Que es el asalto a cuentaviente. Hoy día, aunque yo tengo cámaras o tengamos cámaras en nuestras sucursales, no sirve de mucho que yo esté viendo el comportamiento de las personas si realmente no sé quién puede ser un presunto responsable o no. Y con tecnologías como el reconocimiento facial o, por ejemplo, los patrones de comportamiento o los tiempos de permanencia en una oficina, ese tipo de herramientas en el CCTV, que ya deja de ser algo tradicional y es algo más on cloud, más digital, más innovador, nos va a ayudar precisamente a contrarrestar el asalto a cuentaviente. Principalmente creo que va por ahí. Y por otro lado, también, además de las investigaciones que podemos tener en temas de cajero automático o en transaccionalidades, en donde vamos al análisis forense del video para identificar cuál es la persona que realmente está haciendo la transacción en un cajero automático, por ejemplo, o incluso en una ventanilla, con este tipo de herramientas que ya pueden estar ligadas a la terminal financiera, pues obviamente ya tenemos una mayor velocidad para poder entregar evidencia jurídica y que podamos atrapar más rápidamente a estos grupos delincuenciales que tanto nos afectan. Muchísimas gracias, José Luis. Pues realmente ha sido todo un honor tenerte y agradezco todos los aportes que nos has dado. Entonces,
básicamente el horizonte que tenemos en temas de seguridad electrónica es fortalecer los sistemas contra incendios, fortalecer todo lo que son las herramientas de predictividad del riesgo basados en business intelligence, el control de los dashboards y tratar de migrar a unas nuevas plataformas, evitando la plataforma legacy. José, te agradezco muchísimo, ha sido muy interesante todos tus aportes y esperamos tenerte nuevamente en los encuentros Alas Meet. Claro que sí, si me invitan, por allá voy a estar. Muchas gracias. Hasta luego.